Vale, si les parece, vamos a ir dando inicio al seminario del día de hoy. Yo me da ese look. Ok, perfecto. Vamos entonces, volvemos a la presentación. Antes que nada, introducirme, presentarme a mí mismo, presentar un poco el proyecto de Stoic Academy. Un placer volver a estar con todos ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado una vez más. No les agradezco en forma de despedida, que es que parece muy parecido, ¿no? El agradecimiento. Les agradezco por volver a confiar en nosotros y en volver a presenciar un seminario más de Stoic Academy, ¿vale? Stoic Academy, la filial o la oficina, digamos, de referencia del broker Libertex en Costa Rica. Este proyecto de los seminarios y en general de la oficina nace con el fin de tener no solamente una representación física del broker reconocido internacionalmente en todas partes del mundo, bueno, sino también poder acercarle el mundo de las finanzas, el mundo de las inversiones, el mundo del trading a todos ustedes oyentes, queridos clientes de Libertex, operadores, traders del día a día que trabajan en los mercados financieros en búsqueda de ganancia. Bueno, mi trabajo básicamente como la lista de mercados, un placer, mi nombre es Martín Aguilar, es llevar todos esos mundos, el de las inversiones, el de las finanzas, el del trading, a un lenguaje mucho más simple, entendible y que para todos ustedes les sea mucho más fácil su tránsito en los mercados financieros, ¿vale? Esto es un poco la introducción que yo hago siempre, breves aclaraciones antes de empezar, que siempre me olvido, los comentarios, las preguntas, más que dispuesto a responderlas. Siéntanse libres de usar el chat como a ustedes les plazca, si es que para aportar algo, si es que para hacer alguna intervención, si es que para hacer algunas preguntas, lo valoro muchísimo. Siempre me parece que suma, en lugar de que reste, sino suma en términos de valor y de interacción al seminario todas sus participaciones, ¿no? Lo hacen como muchísimo más fluido, muchísimo más entretenido un poco para todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mi criterio es interesante. En general todos los temas me parecen interesantes y por eso me repito, ¿no? A la hora de dar esta presentación de los seminarios, ustedes lo sabrán, si son habitués de estos espacios, los lunes y los viernes estamos aquí siempre. ¿Por qué todos los temas me parecen interesantes? Básicamente porque los planifico yo. Así que si no me parece interesante, entonces ni siquiera está en la grilla de planificación. Hoy vamos a estar hablando sobre el petróleo, una de las principales commodities de los mercados financieros. Tenemos aquí sus dos referentes principales en términos de precio, el Brent y el WTI. Bien, el Brent es el precio de referencia de la Bolsa de Londres, que se usa en parte de Europa, en Oriente Medio, en África, y el WTI más utilizado en toda América porque es el petróleo norteamericano. ¿Okay? Son dos exponentes del precio, básicamente siguen movimientos muy pero muy parecidos, hay cierta convergencia entre ambos exponentes del precio, por lo cual hablar de uno y del otro es más o menos lo mismo. Digo más o menos porque si vamos a lo específico, bueno, encontramos diferentes cuestiones que hacen a la diferencia del producto final, como que por ejemplo el WTI suele ser más completo, suele ser más nutritivo en términos de comillas, entre comillas, perdón, eh, y al final podría llegar a ser un mejor producto, ¿no? A la hora de ser efectivamente petróleo o gasolina, introducirse a un vehículo. Sin embargo, sí es verdad que históricamente el WTI también ha sido más barato que el Brent en comparación. Entonces ahí tenemos una divergencia no solamente cualitativa en favor del Brent, del WTI, perdón, sino también en términos de precio en contra del Brent, en este caso, o a favor del WTI, porque el Brent es más caro. Bien, esto es un poco la introducción del seminario. Hoy me van a disculpar, estoy un poco afónico. Seguramente con el correr del seminario mi voz se va a perder por completo. Yo no sé cómo mañana voy a decir buenos días aquí al del supermercado. No tengo idea, pero bueno, eso es un problema para el Martín de mañana, ¿vale? Así que me van a disculpar. En todo caso, será más corto el seminario, imagino. Y antes les voy a recordar un poco a los chicos, no sé si ya se está grabando el seminario, imagino que sí, pero ahí damos inicio nomás. No estamos a dos pantallas como solíamos estar por lo menos durante todo el mes de enero y de febrero, por lo cual no puedo leer el chat en vivo, si me pueden dar una mano, les agradecería muchísimo en ese sentido. Vamos a comenzar por el principio. Esta diapositiva es bastante gráfica, ¿no? Porque le quise dar dramatismo con el fondo negro y Putin viene en el centro, ¿no? ¿Qué hago referencia con esta diapositiva en particular? Bueno, tenemos que empezar a hablar sobre el pasado para entender el presente y poder así intentar predecir el futuro, ¿ok?
Cuando estamos hablando de precio, esto es muy importante porque nosotros al invertir lo que estamos haciendo es especular sobre el precio, ¿no? Y si nosotros queremos efectivamente especular y no apostar, a la hora de hacer una inversión, pues bueno, tenemos que agarrarnos de algo. Ese algo es el presente y ese presente está explicado por el pasado. Entonces, por eso quiero arrancar por el principio, por lo menos por el principio de la historia moderna del petróleo. Vamos a hablar desde el año 2022, inicio del año 2022, hasta el día de hoy. Para eso nos preguntamos de dónde venimos. Venimos de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, seguimos en el proceso bélico que tiene lugar, bueno, pues muy cerca del Mar Rojo, en la frontera, digamos, occidental sur de Rusia, en la frontera también oeste u oriental de Ucrania en su conjunto, toda la frontera oriental de Ucrania está en medio sometida al conflicto bélico e incluso esparciéndose a lo largo de todo el país, bien incluso llegando a la capital y demás. Ustedes sabrán más que yo seguramente del conflicto. Yo no me dedico a hacer periodismo de guerra ni nada por el estilo, ni tampoco me interesa meterme en digamos, situaciones políticas. Yo tengo cercanía, mucha cercanía con personas de nacionalidad rusa, eso lo transmito del principio, pero sin embargo yo no quiero hablar del significado, del porqué, de cómo va a ir la guerra, si yo tengo un lado favorito u otro pues no tan favorito, si yo creo que Putin hizo bien, si yo creo que Putin hizo mal. No, no porque creo que en definitiva la guerra nos perjudicó a todos y sería entrar digamos, en un debate que hoy en día no hace mucho sentido y sobre todo si lo que queremos hablar es de petróleo. Vamos a explicar, sin embargo, sí, que esta guerra tuvo o en realidad dio un puntapié inicial para que se desenvuelva en el precio del petróleo en sí y en los mercados generales en general, en los mercados financieros en general, pues bueno, un lío, un quilombo, como decimos en Argentina. ¿Por qué? Porque básicamente lo que produjo el inicio de esta guerra y sus primeros meses de duración, sobre todo, es que en el mundo haya menos petróleo. Cuando en el mundo hay menos petróleo, eso significa que a la misma demanda, pues la oferta disminuye, entonces el precio te sube, ¿no? Esto es economía básica, oferta y demanda básicamente. ¿Por qué disminuyó la oferta de petróleo a nivel mundial? Sobre todo por las sanciones que tuvo el mundo, por lo menos Occidente, con Rusia, uno de los principales países exportadores de petróleo del mundo, el número dos, si mi memoria no me falla, y también de gas. Entonces, ¿qué pasó? La oferta en el mercado, la oferta disponible frente a estas sanciones que dio Europa, frente a estas sanciones que dio Estados Unidos, pues bueno, el mundo vio cómo había menos barriles para comprar. Esto es muy sencillo de explicar. De hecho, ustedes seguramente lo han visto o han oído noticias relacionadas sobre esta guerra y sus consecuencias, bueno, pues no sé, reflejándose en el precio, por ejemplo, de las energías. Era muchísimo más caro, por ejemplo, pagar las tarifas de luz. Pues eso no solamente te perjudica a ti en tu economía personal, sino te perjudica a nivel global. ¿Por qué? Porque básicamente no solamente a ti te aumenta la tarifa de electricidad, y esto pasó en todo el mundo, sino que también te aumenta, le aumenta, perdón, la tarifa de electricidad a esa persona que tiene un comercio. Entonces, esa persona tiene que aumentar el precio de sus productos para poder compensar de esta manera los mayores costos que tiene por el mero hecho de abrir un negocio, de abrir su local, de abrir su comercio. ¿Vale? Sin embargo, no solamente se ve esto reflejado en materia energética, sino también que en definitiva es otra forma de la energía en el precio del combustible, ¿no? El principal derivado del petróleo fuera del plástico, del crudo fuera del plástico. Tenemos la gasolina. Bueno, esto en definitiva también te encarece a ti todos los precios de una economía en general. ¿Por qué? Porque básicamente te aumenta el costo de transportar materias primas y bienes finalizados de un punto A un punto B, que puede ser una fábrica a un comercio o de un comercio a una casa en particular para el consumidor final. Entonces, ¿eso qué te genera? Inflación. Pues bueno, ese es un resumen bastante estricto de dónde venimos, ¿no? Un mundo en conflicto, un conflicto que nace a partir de esta guerra que da lugar Putin en el territorio ucraniano y que a partir de este inicio, pues bueno, se pusieron un montón de barreras a la economía rusa intentando perjudicar a Putin, pero que en definitiva tuvieron impacto en la economía a nivel mundial. Bien encareciente para arrancar el precio del combustible, en término intermedio el precio de las energías y en última instancia el precio de todos los bienes y servicios de las economías más importantes de todo el mundo. Obviamente que se suma a varios factores, como por ejemplo la pospandemia y
las políticas monetarias algo dovish que tenían los principales bancos centrales alrededor del mundo. Hablo del Banco Central Europeo y del Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Fed, Reserva Federal, ¿ok? Entonces, este conjunto a ti te hizo de forma explosiva que el precio tenga un comportamiento parecido a este, ¿ok? Este es el gráfico del precio del petróleo durante los últimos 4 años, analizando desde antes del 2020, diciembre del 2019 aproximadamente, hasta el día de hoy, del 2020 al 2024 aproximadamente. Lo que tenemos aquí básicamente es la caída experimentada por el COVID, ¿no? Porque básicamente el COVID, ¿qué hizo o qué generó a nivel mundial? Pues una multitud de cuarentenas, esto es reducción de la actividad económica, ¿no? Porque uno no podía salir de la casa, por ejemplo, pero también reducción de la demanda de petróleo, porque al no poder salir de la casa, pues no tenías que movilizarte, no tenías que ponerle gasolina a tu vehículo, no tenías que viajar en avión, no se podía viajar en avión. Es una de las principales, digamos, consumidores de petróleo, el combustible aeronáutico y aeroespacial, ¿por qué no? Y también al ver o al experimentar el mundo una caída en la economía, casi al borde, diría yo, de una ligera recesión, o por lo menos un par de condimentos que daban sazón a recesión, pues bueno, es lógico entender que, por ejemplo, las fábricas se resintieron y las fábricas son grandes consumidores de energía y grandes consumidores pues de petróleo en general. Esto es lo que nosotros tuvimos en el 2020, ¿no? Esto por eso nos tumbaron los precios hasta este punto. Yo quiero analizar los últimos 4 años y es por eso que voy a explicar, que acabo de explicar esto del COVID, pues bueno, que ya para el caso en el pleno 2024 no tiene mucho sentido. Lo que nosotros vemos aquí es una fuerte recuperación del precio del petróleo, es decir, una fuerte recuperación de la demanda de petróleo, ¿no? Si vos tenés a la misma oferta más demanda, pues te sube el precio. Y en el 2022 tuvimos directamente una explosión en términos de subida del precio, sobre todo al principio del 2022, incluso hasta la mitad, y esto es básicamente la guerra entre Rusia y Ucrania que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, un poco las consecuencias que dieron lugar, bueno, pues esta guerra, este conflicto bélico desde aproximadamente el mes de febrero, finales de febrero del 2022, hasta la actualidad que continúa, pues bueno, las consecuencias fueron mermando un poco, pero al principio y en particular hasta poco después de la primera mitad del 2022, pues se sintió, ¿no? Con ese encarecimiento del que les estaba hablando, no solamente de la gasolina y del petróleo, por barril, que aquí lo ven ustedes muy claramente, se fue a casi $120 el barril, pues bueno, también lo vimos en materia de costos de energía, es decir, electricidad, y finalmente en el aumento de precios generalizado de la economía, es decir, en la inflación. Después, eventualmente, el precio se fue estabilizando y de esto quiero hablar en esta diapositiva que me salteé. ¿Qué está sucediendo con el precio del petróleo? Porque es muy lindo decir, ok, ¿qué estuvo pasando? ¿No? ¿Por qué se generó esta gran subida? Pues bueno, ahora vamos a preguntarnos qué está sucediendo ahora mismo en el precio del petróleo. Nosotros leemos o entendemos que hemos atravesado 3 años de muchísimo movimiento, que es ese movimiento que les acabo de mostrar, del 2020 hasta el 2023, y posterior a esto, posterior a toda esta, digamos, a esta volatilidad, a esta tendencia alcista, estamos viendo a partir del 2023, sobre todo, una estabilización en el precio del petróleo, una formación de una especie de tendencia horizontal, la cual el precio en términos de nivel se siente bastante cómodo. Y no solamente el precio, que ya veremos más adelante, sino también los principales países exportadores de petróleo, los principales países productores de petróleo y sobre todo aquellos que están organizados, ¿ok? Aquí coloco en la diapositiva que se puede apreciar muy claramente los dos máximos exponentes del precio de barril de petróleo, ellos el Brent británico y el WTI norteamericano. En este caso estamos viendo una gráfica del barril WTI, por eso verán ustedes que el precio del barril de petróleo es $77. Si nos fuéramos al Brent, nos ubicaríamos arriba de los $80. Esta divergencia en el precio no es similar a la divergencia que existe entre una vela y la otra. Si nosotros vamos al vela por vela, vemos comportamientos muy similares, sobre todo en este tipo de gráfica de precio, que es una gráfica semanal, es decir, cada vela, perdón, es una semana en términos de niveles de precio del barril de petróleo. Entonces, encontraremos movimientos muy, pero muy similares, muy estrechos. De hecho, un pequeño consejo que les doy aquí al pasar, pues, que cuando ustedes encuentren divergencias entre
una vela y otra entre estos dos exponentes del precio del petróleo, pues bueno, es una señal más que viable para abrir una operación, ya sea de compra o ya sea de venta, ¿no? Las divergencias son muy utilizadas y parte de estrategias de price action, por ejemplo, a la hora de hacer trading sobre todo. Sin embargo, en términos de precios sí encontramos una pequeña diferencia con el Brent ubicándose por encima de los $80 a niveles de precio actuales. Pues bueno, esta es una explicación bastante rápida, bastante concisa de lo que pasó en estos últimos 4 años en términos de precio de petróleo. Sin embargo, me parece interesante repasar lo que estuvo pasando este último año, por lo menos estos últimos 12 meses. Que ya me estoy quedando sin voz, ya lo voy sintiendo. Perdónenme. Y vamos a analizar los últimos 12 meses. A mí me gusta hacer este recorte, ¿ok? Podría haber desde principio del 2023, desde el 3 de enero del 2023, lo podría hacer. En este caso lo estoy realizando desde aproximadamente el 26 de febrero, perdón, 26 de febrero del 2023 al 26 de febrero de 2024, es decir, el día de hoy. Una cuestión simplemente arbitraria, ¿no? De decisión arbitraria. Entonces, lo que estamos viendo en este gráfico de precio es que los precios del petróleo se estuvieron moviendo en un canal horizontal que se sitúa en torno a los 85 o $90 como mucho y los $70 aproximadamente o incluso 68 para ser un poco más preciso. A mí la verdad es que esto de poner decimales no me gusta. Si ustedes ustedes son más de decir, bueno, el soporte del barril de WTI se ubica en torno a los 68,6153. No, 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 no. Eso para mí no existe, ya lo hemos establecido aquí en estos espacios hace ya un tiempo, ¿no? De que prefiero los números redondos por el simple hecho de entender que el mercado utiliza muchísima psicología a la hora de entender los niveles de precio. Entonces, si nosotros vamos a hablar justamente de niveles, establezcamos números redondos que son niveles psicológicos muchísimo más fuertes. Entonces, a mí me gusta hablar, por ejemplo, del nivel de los 85 o 90 y el nivel de los 70 como para explicar, digamos, algún tipo de soporte en la parte inferior del canal horizontal. Bien, este es el margen de precios, el margen de niveles por el cual se estuvo moviendo el WTI en los últimos 12 meses. Y ustedes me dirán, ok, ¿por qué se movió acá? Bueno, básicamente porque, como les decía, los principales países exportadores y productores, más aquellos que están organizados, pues se encuentran en este nivel de precio súper, súper razonable que les da ese margen de beneficio que ellos están buscando, que ellos necesitan, pero que también a la vez les da la posibilidad de que la economía no se resienta o no encuentre grandes rezagos, digamos, en materia de precios, en materia de costos y demás. Entonces dicen, ok, bueno, estos niveles, este nivel entre los 90 y los 70 nos conviene, mantengámoslos por aquí y ajustemos el precio vía oferta. Esto es algo que le salió y no le salió por partes iguales, ¿ok? ¿Por qué le salió y no le salió? Porque si ellos haciendo lo que están haciendo, que ya lo veremos más adelante, bueno, pues lo siguen exprimiendo a lo largo del 2024, el precio del petróleo, al ser esto especulación, al ser inversiones, especulación, pues debería subir incluso por encima de los $90. Sin embargo, están viendo consecuencias que lo mantienen, pues bueno, en este margen. Entonces, como ustedes, no sé si sabrán, pero si no saben, se los comento yo. eh, las teorías de los precios en economía por lo menos te dicen de que el precio no solamente se maneja por oferta. Si vos intentás controlar el precio por oferta, en definitiva la demanda o la oferta en todo caso alternativa te lo va a manejar bueno, pues en una dirección que tú no estás tan de acuerdo, ¿no? Entonces los precios no solamente se manejan por un solo lado. Y esto es algo que la OPEP lo tuvo clarísimo a la hora de trazar, por ejemplo, estimaciones de precio para el año 2023 y aún más para hacerlo durante el año 2024. Esto que ustedes ven como grandes tendencias que se marcaron durante los últimos 12 meses, como por ejemplo este rally entre julio y octubre aproximadamente, en el cual el precio subió unos $20, pues bueno, no es otra cosa que sí, es verdad, un gran rally, pero una pequeña vela, por ejemplo, o una pequeña continuación de velas en este gráfico semanal. Entonces aquí nosotros podemos comprender que lo que nosotros vemos aquí como unas montañas, por ponerlo de alguna manera, digamos, montañas, bastante fuertes, bastante prominentes, aquí en definitiva fue
una tendencia horizontal, pues súper plana. Esto, señores, no es una mala noticia, para nada. Y estamos haciendo análisis técnico así de gratis porque ustedes saben que yo soy más del fundamental. Esto no es una mala noticia, sobre todo si ustedes son traders, ¿ok? Los canales horizontales, para mí, ofrecen más oportunidades, digamos, de hacer trading que las tendencias en sí. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes se pueden encontrar muchísimo estas pequeñas reversiones y micro correcciones del precio que ustedes pueden aprovechar para poder comprar y vender y salir rápidamente de operaciones del mercado. Fíjense ustedes nomás que de hecho en este gráfico en el que nosotros vemos que apenas hemos subido un 2% en los últimos 12 meses, pues encontramos un montón de velas alcistas, un montón de velas alcistas y un montón de rallies alcistas y bajitas que a nosotros como traders nos podrían haber servido para entrar. Yo no soy trader, por eso es que este activo en particular no me interesa tanto para operarlo en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el largo plazo, como podría ser esta gráfica de precio, encontramos, y aquí me hice un par de anotaciones para ser preciso con los números que le voy a dar, que en el último año ha crecido solamente un 2%, que en los últimos 4 años, como estuvimos analizando esta gráfica, pues desde 26 de febrero del 2020 al día de hoy ha crecido hasta un 50%, es verdad, pero porque justo ese lapso, ese periodo de tiempo te agarra con el comienzo de la pandemia. Si nosotros analizamos los niveles pre-pandemia, pues ese número cae hasta el 21%. Es decir, que en 4 años ha subido tan solo un 21%, un rendimiento no tan, digamos, interesante en comparación a lo que nosotros podríamos conseguir, por ejemplo, en la bolsa de valores operando acciones, operando índices, operando ETFs, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parecen activos o mercados muchísimo más interesantes para invertir en el largo plazo, pues. Entonces, la diferencia entre esta vela y esta vela, pues, es bastante relevante a la hora de trazar ese rendimiento que he tenido en los últimos 4 años aproximadamente. Bien, si nosotros lo viéramos desde los máximos que ha obtenido en el año 2023, estamos algo por debajo, estamos hablando de entre un 20 y un 30% por debajo de los máximos del año pasado. Esto es simplemente un comentario de análisis técnico. Bien, pero ahora vamos con lo que a mí me parece más interesante, que es el análisis fundamental, ¿no? Porque gran parte de los comportamientos de las commodities se rigen por el análisis fundamental per se. Antes quiero preguntar, ¿se va entendiendo? ¿Comprendieron un poco lo que estuvo sucediendo? Es fundamental que ustedes entiendan lo que estuvo sucediendo para entender lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿ok? Por eso que quise ser un poco claro, digamos, en ese sentido y me detuve bastante en la revisión histórica. En vano, de todas maneras, porque ahora vamos a pasar un montón de tiempo con esto. Yo coloco que 80 es el precio en su punto justo, y no para mí, sino para la OPEP en sí. ¿Qué es la OPEP? Es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Ustedes ven aquí, son las siglas, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Como lo dicen las siglas, son los países exportadores pues organizados que en reuniones que mantienen permanentemente y cada 3 meses aproximadamente, determinan los niveles de producción y de exportación de barriles a nivel mundial, por lo cual te condicionan la oferta, por lo cual en parte te condicionan una parte del precio. Como le dije anteriormente, pues esto no es del todo así, porque el precio también se rige por demanda, ¿no? Y por oferta alternativa, por fuera de la que tú puedes controlar. Entonces, ellos dicen, para nosotros 80 es el precio justo del barril de petróleo. Lo que pasa es que si ellos pudieran decir, a partir de ahora el petróleo vale $80 en todo el mundo y por los próximos 12 meses, pues no tendrías este gráfico de precio, ¿o no? En definitiva, lo que vos estás viendo con este gráfico de precio es a la demanda tomar acción y a la oferta alternativa. ¿Cuál es la oferta alternativa? Básicamente todos los países que están por fuera de los países organizados exportadores de petróleo, por fuera de la OPEP, todos esos países que están por fuera de la OPEP, e incluso la OPEP Plus, que incorpora a Estados Unidos y a Rusia, ¿ok? Como puede ser, por ejemplo, no sé, Argentina, pues bueno, también tiene relevancia a la hora de hablar de la oferta a nivel mundial, por ejemplo. Entonces ahí vos ves
subidas y bajadas en el precio del petróleo, lo que le da la volatilidad. Sin embargo, no es ninguna novedad que 80 es un precio justo para esta OPEP y en general para la economía mundial. Los analistas están muy de acuerdo con eso. De hecho, son los niveles de precios que nosotros observamos actualmente y aproximadamente en términos de promedio por los cuales nos hemos movido durante el último año, año y medio aproximadamente, ¿no? Y si nosotros leyéramos incluso más atrás, pues encontramos que los 80 también se asemejan muchísimo a lo que están buscando estos países organizados. ¿Qué les voy a comentar a partir de por qué $80? Pues bueno, porque un precio demasiado bajo, es decir, un precio del barril de petróleo, no sé, a $60, a $50, pues no es nada atractivo para estos países organizados. No es nada atractivo. ¿Por qué? Porque voy a terminar extrayendo más petróleo para obtener la misma rentabilidad y al final lo que me produce esa circunstancia a mi país exportador es que mis reservas se agoten más rápidamente, ¿no? Tengo que producir más, tengo que extraer más y tengo que exportar más por la misma cantidad de dinero. Entonces, no me parece atractivo para nada que el barril de petróleo esté a 50 a $60 aproximadamente. Sin embargo, tampoco me interesa que esté muy alto, porque si no, ustedes pueden llegar a esa conclusión. Ok, a los países exportadores, pues les interesa que el barril de petróleo esté, no sé, a $150, a $200. Pues no, ¿por qué? Porque la economía mundial resentiría rápidamente ese precio pues con el aumento no solamente del petróleo o de la gasolina, sino también de las energías y en última instancia de los precios generalizados de la economía. Un poco de lo que les venía comentando anteriormente, ¿no? Los precios muy altos pues tendrían consecuencias que nosotros hemos visto incluso en el 2022 y a principios del 2023. Grandes problemas económicos que nos podrían llevar o a una inflación muy alta a nivel mundial o incluso a una recesión en el peor de los escenarios. Entonces a mí, país exportador, pues no me interesa que el precio esté demasiado alto, porque está bien, ganaría muchísimo dinero en el corto plazo, pero en el largo plazo al final ya no habría compradores para ese precio. Por uno y otro motivo, porque el precio no les parecería justo para nada, es decir, la demanda diría, pues a este precio yo no te compro el barril, está bien que el petróleo en algún punto es inelástico, no en términos de demanda, eh, pero también es verdad que, bueno, al resentirse la economía mundial, pues ya no tendría sentido comprar tanto barril como se compra hoy en día, porque las industrias pues cerrarían, porque habría menos combustible necesario en las calles, porque cada vez habría menos vehículos que se estén movilizando, menos camiones, menos aviones, menos, yo qué sé, barcos, por ejemplo, y habría menos comercios abiertos, entonces la energía pues no se consumiría tanto. En definitiva, crisis, crisis, crisis y más crisis. Entonces, esos son los dos motivos por los cuales el precio tiene que estar en su punto justo. Para mí, el punto justo es $80. Y lo trazo en este nivel, no solamente porque los analistas están de acuerdo, sino porque ustedes, si lo ven en este gráfico, tiene bastante lógica. Nosotros nos hemos estado moviendo entre los 90 y los 70. ¿Qué está en el medio de los 90 y los 70? Pues los $80. No tiene mucho misterio, señores. $80, nivel psicológico clave y establecido por la OPEP y los países exportadores de petróleo plus. Aquí vamos a ver un poco sobre lo que es, ¿no?, la OPEP y la OPEP Plus, este concepto nuevo, esta organización que por ahí sabía o no sabía que existía, pero que en definitiva rige un poco o pensa un poco los hilos de la economía mundial desde su lugar, ¿ok? Desde el lugar de establecer los precios ideales del petróleo. Pues bueno, esto es un poco el poder de fuego que tienen, entre comillas, poder de fuego, por supuesto, los países que integran esta organización. Fíjense ustedes cuáles son: Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán. Bueno, pues muchos países, no todos, de hecho, países propios de Oriente Medio aproximadamente. Tenemos también a Nigeria, Angola, Libia, Argelia, pues también países africanos, Venezuela, Ecuador, países latinoamericanos, y nos volvemos de vuelta con Gabón y Congo a los países de África. Estos son los países que integran esta organización que les estaba comentando anteriormente, y como ustedes verán, el que tiene más poder de fuego, entre comillas, es Arabia Saudita por diferencia. Este gráfico es viejo, es del 2019. Sin embargo, si obviamos la pandemia, pues encontraremos un poco de similitud entre los niveles y sobre todo el top de países actuales del año 2024 con el de 2019. Lo que pasa es que este gráfico me pareció el mejor y no hay una versión actualizada para representar un poco, digamos, quién manda
quien dirige la orquesta en esta organización. Rusia y Estados Unidos son dos jugadores muy fuertes y que hay que tenerles muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque son los principales países exportadores por encima de Arabia Saudita. Lo que pasa es que en un acuerdo bilateral estos países decidieron no tener injerencia ni participar en la OPEP, ¿no? Entonces se habla de OPEP Plus cuando incluyen a Rusia y Estados Unidos porque son jugadores determinantes en este mercado, determinantes en esta commodity. Arabia Saudita, sin embargo, establece las reglas del juego dentro de este grupo y si Arabia Saudita dice nosotros recortamos la producción de petróleo para el año 2024, es muy probable que el grupo en su conjunto recorte la producción para el año 2024 porque, bueno, como ustedes verán, hay muchísima diferencia entre el poder real que tiene Arabia Saudita con respecto al resto de los países. Los recortes, ¿para qué sirven? Bueno, ya lo expliqué anteriormente, pero vamos a hacer un repaso, porque el tema de recortes estuvo muy, pero muy de moda durante el último año aproximadamente. Básicamente, los países exportadores de petróleo recortan la producción que ellos hacen de barriles por día para limitar la oferta disponible en el mercado. Es decir, va a haber menos barriles disponibles para comprar, por lo cual el precio subirá. Esto es muy sencillo, recortan la oferta, sube el precio, ¿ok? El principal interesado en que suba el precio, es decir, en recortar la oferta, es Arabia Saudita. Arabia Saudita lo lleva haciendo desde el año 2022 incluso. Lo extendió durante 2023 y anunció que lo extenderá durante 2024. Es por eso que la OPEP ha tomado cartas en el asunto y ha decidido seguir los pasos de Arabia Saudita. ¿Ok? Esto es lo que ha ocurrido en el 2023 y es por eso que hemos visto repetidas subidas del precio de petróleo a lo largo del año pasado y seguramente veremos alguna que otra en el año 2024. Sin embargo, esto se ve contrarrestado, como lo expliqué anteriormente, porque grandes países exportadores que no integran la OPEP, pues le hacen frente y dicen, muchachos, nosotros también tenemos para exportar. Así que si ustedes van a recortar, nosotros le vamos a vender ese petróleo que alguien está comprando por el mismo precio que está ahora. Entonces el precio no te va a subir porque la oferta se compensa. ¿Me entendés? Argentina puede ser uno de esos países, Chile, yo qué sé, Bolivia, por ejemplo, también lo mismo. Eh, Otra cuestión a tener en cuenta, que es bastante relevante, es que en principio se esperaba que Rusia, al ser sancionado, o bueno, se vea muy, pero muy limitado en términos de su capacidad de exportación. ¿Por qué? Porque Europa ya no le compra petróleo a Rusia. O por lo menos aparentemente no, o por lo menos lo hacía durante el año 2022-2023, ¿ok? En algún momento tuvieron que ceder en algún punto porque Rusia encontró un nuevo mercado, encontró nuevos países, nuevos, pues bueno, consumidores, nuevos compradores a los cuales venderle sus enormes, sus ingentes cantidades de petróleo. Eso hizo que puedan seguir financiando la guerra y no resentirse tanto de las restricciones de Occidente. Y de hecho, eso en última instancia condujo al precio a retroceder desde estos $120. No, ¿a qué especulábamos? Con que Rusia iba a resentirse muchísimo y que la oferta mundial se iba a resentir muchísimo de lo que estaba pasando con las eh, pues bueno, con las imposiciones, las restricciones, eh, todas esas cuestiones a Rusia. Y bueno, en definitiva vimos que Rusia igual puso su petróleo en el mercado y por eso bajó el precio del petróleo. Entonces un poco UPEP y OPEP Plus, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de los principales fundamentales de esta materia prima, por lo menos en lo que respecta a 2024, ¿ok? Ya estuvimos viendo qué pasó, ya estuvimos viendo qué está pasando, ahora veremos qué pasará, o por lo menos lo intentaremos dilucidar. Para mí, los principales fundamentales son esencialmente cuatro. Ustedes me dirán, ¿te estás salteando alguno? Yo creo que estos son los principales, los que van a mover el precio en este año. A largo plazo, pues veremos. Los yacimientos de crudo disponible es el principal. ¿Por qué? Y ya lo explicaré en la diapositiva que viene. Porque es una mentira que el petróleo se está agotando. Es una mentira. Y ese es el spoiler que les tiro y ahora voy a profundizar. Energías verdes, segundo fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente las energías verdes, las energías renovables, no le están pudiendo hacer frente al petróleo. Y eso hace que el precio siga tan alto como está. Por ejemplo, la macroeconomía, otro factor fundamental determinante. ¿Cómo se moverá el mundo en el año 2024? Pues bueno, determinará en algún punto el precio del petróleo y los niveles de producción que la OPEP y los países por fuera de la OPEP sigan en términos de ritmo a lo largo de todo el año. Y finalmente,
digamos, el fin, el posible o hipotético final de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a hipotizar qué pasaría si termina esta guerra con el precio del petróleo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, algún comentario, alguno de los chicos que me pudiera dar una mano con eso? ¿Hay dudas en el chat? Nada. Vale, pues. Vamos a comenzar entonces por la afirmación no se está agotando. Martín, es una locura lo que está diciendo, no sé qué. Señores, desde los años 80 se viene diciendo de que el crudo en el mundo se va a terminar. Desde los años 80 se viene y repitiendo y repitiendo y repitiendo que tendremos grandes consecuencias en el momento en el que se acabe el petróleo y por eso tenemos que mudarnos a otra energía. O bueno, esto como ustedes ven en la gráfica que ustedes tienen en pantalla es una gran farsa. Desde el año 1980 hasta el año 2021 solamente se han ido encontrando más y más reservas mundiales de petróleo. Más y más. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos fundamentales. El primero es por la mayor inversión que tienen los estados, digamos, emergentes, los países emergentes, las economías emergentes, la mayor inversión que tienen estos en la exploración y efectivamente encontrar petróleo crudo. Por ejemplo, Argentina, mi país. ¿Vale? ¿Qué pasó con Argentina? Invirtió muchísimo, muchísimo capital estatal de fondos públicos para descubrir Vaca Muerta. ¿Qué es Vaca Muerta? Es un yacimiento gigante de petróleo y de gas licuado, perdón, de gas natural, discúlpenme el fallido ahí, que lo que hace es que de pronto Argentina es de las grandes reservas a nivel mundial de petróleo en el mundo, solamente por descubrir este yacimiento. Y este yacimiento se descubrió hace, no sé, 5 años, 4 años aproximadamente, una cosa así, recién. Recién, eso disparó obviamente la cantidad de reservas mundiales de petróleo, pero no solamente Argentina es el caso, sino también, como le decía, Bolivia, sino también Chile, Venezuela, por ejemplo, también. Eh, Rusia, un poco otro tanto de lo mismo. Bueno, estos países, Kuwait, que es una de estas economías que de pronto emergió por el petróleo, ni hablar Qatar y todos esos países árabes, pues bueno, otro tanto de lo mismo. Estos fueron descubriendo grandes, grandes yacimientos. Hace poco se encontró uno en Libia, si mi memoria no me falla, o en Egipto también. Estos grandes descubrimientos hacen que las reservas mundiales sigan y sigan subiendo. ¿Por qué? Porque no damos abasto a extraer todas las reservas mundiales probadas que hay actualmente al ritmo en el que las vamos descubriendo. Es decir, descubrimos más rápido de lo que extraemos petróleo efectivamente. Que en algún momento se agotará, no hay ninguna duda. Obviamente que se va a agotar y obviamente que tenemos que mudarnos a otras energías lo más rápido posible a fin de evitar una crisis a nivel mundial, una recesión global, si nos encontramos de un día para el otro de que no hay más petróleo en el mundo. Pero que decirles que a corto plazo, y estoy hablando estrictamente del año 2024, es una mentira que el petróleo se está agotando y de que veremos o sentiremos una consecuencia del agotamiento de las reservas mundiales de crudo en el mundo durante el 2024. Entonces, en principio, esto te afecta a ti la oferta, es decir, hay cada vez más oferta, por lo cual el precio no subirá, por lo cual tú puedes observar cómo el precio se mantiene estable en esos $80 aproximadamente. Continuamos con energías verdes. Bueno, acá yo taché, ¿no? Verdes, haciendo un poco la gracia. Energías caras. ¿Por qué? Porque estas alternativas al petróleo dentro del mix energético, ¿qué es el mix energético? Es la variedad que tú tienes de energías para abastecer la demanda que tienes de la misma. ¿No? No pueden hacer frente aún, a pesar de las subvenciones que tienen de parte de los gobiernos, a pesar de este progresismo que existe a nivel cultural y la Agenda 2030 y los movimientos que están surgiendo, no sé, desde estados como aquí España, por ejemplo, que se ve muchísimo, pues bueno, que incentivan, ¿no? Este cambio hacia las energías renovables, verdes, que yo apoyo muchísimo, no se equivoquen, yo lo apoyo de todo corazón porque digo, este definitivamente es el futuro es con placas fotovoltaicas, placas solares, los molinos de energía eólica, las plantas de energía hidroeléctricas,
bueno, incluso, miren lo que les voy a decir, la energía nuclear. Para mí el futuro no es con los hidrocarburos, pero esto es una sensación personal. ¿Por qué? Porque a vos te está diciendo en realidad la economía que el futuro está haciendo con los hidrocarburos día a día. ¿Por qué? Porque básicamente estas energías verdes, barra caras, no le están pudiendo hacer frente en términos de costos a las energías pues tradicionales, ¿no? Esto es una realidad, te cuesta muchísimo, muchísimo dinero poner un molino de viento en, por ejemplo, economías emergentes o incluso en economías más asociadas al tercer mundo. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando al empresario, creo que, bueno, en la lista de los empresarios más ricos de Forbes del año 2021, 2022 aproximadamente, es de aquí de España. Este empresario decía que hace poco había invertido en molinos solares para llevarlos a Panamá. Lo que pasa es que perdón, molinos solares, no, molinos de viento para llevarlos a Panamá. Lo que pasa es que le significó un costo tan altísimo que dijo, yo este movimiento no lo volvería a repetir. Me convencí, soy pro energías renovables y tal. Y este chabón tiene muchísimo dinero. Este hombre tiene muchísimo capital, tiene miles de millones de dólares a disposición, ¿vale? Y dijo, yo esto no lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque le significó impuestos, porque le significó, bueno, llevar un molino de viento desde aquí de Europa, que se produce encima y se ensambla en Holanda, y las piezas se producen en Holanda, llevarlo a través de todo el océano hasta Panamá y transportarlo en una suerte de camionada, porque no hay, bueno, pues autopistas ni nada por el estilo, a través de un poco la selva, ¿no? A través de caminos de tierra y demás que contaba el hombre, estos especie de ventiladores gigantes que miden metros y metros, aquí casi que se ven chiquitos, pero en realidad que son altísimos, y las hélices pues también son gigantes, y le significó muchísimo dinero. Y al final no le viene a cuenta a este señor, a este empresario, es una historia que escuché recién, va hace 2 semanas aproximadamente, no le viene a cuenta seguir invirtiendo en energía renovable en Centroamérica, por ejemplo. Y esto es algo real. Entonces, ¿cuál va a ser la energía rey en Panamá durante los últimos 20 años aproximadamente? Y seguramente siga siendo el petróleo, lamentablemente. Siga siendo porque en términos de costo, pues no les compensa. Y no solamente a Panamá, que es el ejemplo que yo te traigo, sino como a economías emergentes como puede ser la de Brasil, la de India, la de China, la de, yo qué sé, la de Argentina también, ¿por qué no? Países que necesitan energía barata para compensar, digamos, esos niveles de crecimiento que tienen en términos de industria y de exportaciones y demás, de producción en general, necesitan energía barata para seguir creciendo y manteniendo ese ritmo. Entonces, hoy por hoy no les compensa llenar absolutamente toda la Patagonia Argentina, yo qué sé, o la Pampa Argentina de placas fotovoltaicas, si al final lo que te va a terminar compensando es hacer un gasoducto que te lleve el petróleo y el gas de una parte de la Argentina a otra, por ejemplo. Son ejemplos simplemente, ¿vale? Entonces, en definitiva, esta es un poco la razón de por qué yo creo que las energías verdes no le harán, digamos, demasiadas costillas al precio del barril de petróleo en el año 2024. Por lo cual, la demanda seguirá, casi sigue siendo inelástica, por lo cual el precio continúa inamovible. Y aquí tenemos un poco la macroeconomía, y esto lo vamos a pasar rápido porque me detuve demasiado en las anteriores diapositivas. ¿Quién es este señor o por qué me presentás esta diapositiva tan espantosa, Martín? Que no tiene ni texto ni nada, porque este señor no necesita demasiado texto para ser introducido. Es uno de los hombres con más poder del mundo. Es el presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Es el presidente de la Reserva Federal. ¿Ok? Este hombre básicamente determina el valor del dólar. Y si determina el valor del dólar, determina el valor de los activos financieros y determina el valor de los bienes y servicios de las diferentes economías de todo el mundo. ¿Me explico? Entonces tiene muchísimo poder. Criticado por Donald Trump, alabado y avalado por la administración de Biden, pues bueno, tiene sus divergencias, hay opiniones de diferentes tipos. Lo que sí es que este hombre te controla la macro y te la va a controlar hasta finales del 2024, que son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Trump ya dijo que si él gana, es muy probable que lo saque, ¿ok? Pero sin embargo, eso todavía no pasó. De hecho, Trump no es el candidato oficial, digamos, del Partido Republicano en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todavía siguen habiendo elecciones, digamos, internas.
Hace poco, bueno, es el máximo favorito, sí, seguramente, pero no es el candidato oficial y las elecciones son recién a final de año, por lo cual, durante el 2024, este hombre, con su agenda y lo que tiene pensado y planeado para el dólar y la economía estadounidense, te va a regir la macroeconomía y por ende es muy probable que tenga muchísima influencia en el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es una commodity, como es una commodity, pues cotiza en dólares. Entonces, básicamente, esa gráfica de precios que nosotros estábamos viendo anteriormente también se ve influenciada y tiene correlación muy, pero muy estrecha con el precio del dólar. ¿Ok? En definitiva, lo que nosotros estamos viendo es, si lo ponemos en pares de divisas, por ejemplo, si ustedes operan Forex, es Brent o WTI versus, con esa barrita, dólar. ¿Ok? Brent y WTI cotizado en dólares. Entonces, si la macro a vos te favorece, si vos ves un 2024 floreciente, con tasas de interés más baja, con la economía reactivándose, pues eso a vos te va a disparar la demanda de petróleo. ¿Por qué? Porque si la economía crece, necesitará más petróleo para seguir creciendo, ¿correcto? Esto es un poco lo que te comenté recién con los países emergentes. Pero ahora sacalo de los países emergentes, llévalo a las principales potencias del mundo, Europa, Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pues si aumenta la demanda es muy probable que aumente el precio y eso compensaría las otras cosas que te comenté anteriormente. Entonces, esto va a jugar, definitivamente va a jugar. La macro va a tener su papel fundamental en el precio del barril de petróleo. Y por último, quiero hablar del final de la guerra. Esto es algo con lo que se hipotetiza, digamos, sobre si, bueno, terminar este año, si Zelensky dará el brazo a torcer, si Europa lo seguirá apoyando, si Estados Unidos pues seguirá siendo tan pro Ucrania, por así decirlo. No sé, la verdad es que yo no tengo la respuesta, son simplemente especulaciones. No sé si va a terminar este año, si va a continuar un año más. Lo cierto es que es muy difícil para Ucrania sostener, digamos, este hastío bélico que tienen, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pues si se soluciona este tema de la guerra, le hace, se destraba el conflicto o se finaliza, en definitiva, este, este conflicto armado, pues bueno, lo que veremos en definitiva podría llegar a ser un impacto en el precio del barril de petróleo. ¿Por qué? Porque si no hay guerra, pues no hay sanciones para Rusia. Por ejemplo, podemos verlo de esa manera. Si no hay sanciones para Rusia, pues vemos a Rusia influyendo, digamos, en los principales mercados occidentales de petróleo, como puede ser Europa, por ejemplo. Entonces, ahí lo que veríamos es una subida de la oferta, por lo cual el precio bajaría. ¿Ok? Entonces son simplemente conjeturas, son hipótesis, no podemos saber si terminará, no sabemos cuál va a ser la decisión de Occidente con respecto a su posición eh, al final de la guerra, no sabemos quién ganará, bueno, capaz que sí lo sabemos. Pero bueno, yo creo que este factor fundamental no tiene influencia hoy por hoy, pero sí podría tener en el 2024 en el caso de que la guerra llegue a un desenlace, ¿no? Ahora sí, quiero abrir el segmento de preguntas y respuestas. No sé si se ha ido entendiendo un poco lo que estuvimos comentando anteriormente. Un saludo a Marvin, a Nelson, que se fue sumando al seminario, a Joel, Gustavo, ¿cómo te va? Siempre ahí Gustavo y Joel presentes. Débora, tú también, que siempre estás por aquí. Don David, ¿cómo le va? Creo que el seminario anterior no estuvo, puede ser, se lo ha perdido. Bueno, un hábito de estos espacios lleva meses con nosotros, así que ¿qué le puedo recriminar yo a usted, don David? Hay preguntas, hay dudas, los escucho a ustedes, si es que hay, por supuesto. Solamente va a haber respuestas si hay dudas, ¿no? Cristina, ¿cómo le va? Eh, bueno, pues si no hay dudas, podemos dar cierre al seminario. Débora dice todo claro, me van a disculpar por la voz, don David dice saludos, muchas gracias. Pero creo que a pesar de la voz, pues se ha ido entendiendo todo. Con eso entonces, si no hay dudas, vamos a cerrar el seminario del día de hoy. No sin antes agradecerles, como hice al principio, a todos ustedes por su participación y por volver a confiar en estos espacios de Stock Academy que están hechos para ustedes. Si ustedes no están del otro lado, pues estos espacios no tienen sentido porque yo le estaría hablando a este vaso de agua que ya me quedé sin.
por ejemplo. Entonces, muchas gracias por estar del otro lado. Pronto vamos a estar compartiendo el flyer invitación para el seminario de este día viernes. ¿Okay? El viernes ya va a ser marzo, por lo cual hay que elaborar la planificación de seminarios de marzo. La idea es que sea con temas que a ustedes les interese, pues ir progresando un poco en los temas y el nivel de conocimiento y demás. Así que de cara para marzo veremos quizás algunos seminarios más avanzados, ¿no? Llevando a un tercer nivel, por así decirlo, de conocimiento, a un tercer y último nivel, por cierto, pero también veremos si lo podemos complementar con seminarios de introducción, porque entendemos que a las personas que se sumen, por ejemplo, a este espacio, al del día de hoy, o por ejemplo al seminario de Meta que lo dimos hace 1 o 2 semanas, pues bueno, es un poco difícil, ¿no? Introducirse a alguien que viene y me dice, Martín, pero yo no entiendo nada, recién me abrí mi cuenta, difícil, yo lo entiendo, por eso creo que vamos a hacer un poco y un poco de ambos espacios. Los invito de todas maneras, aunque el tema no esté del todo claro, para este viernes a sumarse al seminario a la misma hora por el mismo canal. Bien, eso sí, quisiera leerlos antes de dar cierre al seminario, y perdonen que haga este inciso, temas que a ustedes les interese. Eso es un momento de comentar temas que les interese para marzo, ¿ok? ¿Sobre qué quiere que hablemos? ¿Sobre qué quieren que nos explayemos? ¿Sobre qué quieren preguntar? ¿Qué operan? ¿Qué les interesa? Es un momento. Si tienen ideas, adelante, por favor. Voy a dejar un minutito ahí abierto más el seminario, antes de dar el cierre, para que lo pongan en el chat. Así como digo, porque en definitiva no quiero que quede en un decir, estos seminarios son para ustedes. Quiero que sea real y lo hago de esta manera, ¿no? Dando los temas que a ustedes les interesan. Si no hay sugerencias en el chat, pues daré los temas que a mí me interesan. Como dije al principio, si aparecen es porque, si el tema se da, porque me interesa a mí. Y si no hay sugerencia, más que más. Dice don David, para mí eurodólar y dólar neozelandés. Sobre eurodólar es verdad, hace rato que no hablamos. Y sobre el dólar neozelandés, pues no lo hablamos nunca. Así que podría ser un seminario de monedas alternativas, pues, más las secundarias, ¿no? ¿Qué piensas de Nvidia a largo plazo? Uf, extraordinario Nvidia. Tuvimos un seminario de eso, Nelson, el año pasado, me parece. La estrella del 2023. Sin embargo, yo creo que, y haciéndote un pequeño ahí inciso mientras hay alguna persona más que comente, eh, sí, Nvidia, dice Cristina. Sí, bueno, podríamos repetir entonces, ya que hay dos comentarios sobre Nvidia. Podemos repetir, ¿no? Para marzo Nvidia y ver qué tal con el último reporte trimestral. Y asociarlo también a la IA, ¿no? Alguna conexión ahí con Microsoft, alguna cosita. Vale, de hecho hace poco habló el presidente de NVIDIA, dijo, muchachos, si ustedes están estudiando desarrollo web, están estudiando alguna materia de programación y demás, olvídense, no estudien más, esto a futuro no tiene lugar. Eso dijo el presidente de NVIDIA, qué sé yo no lo dije. Vale, más hub en la cartera para el 2024. Me encanta, Emma, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Dale. Bueno, vamos entonces con esas ideas. Muchas gracias. Ahora sí damos cierre al chat GPT. Ah, bueno, también un poco otro tanto de lo mismo. Vale. Hemos hablado de ChatGPT con Microsoft, pero lo hemos hablado súper, súper poquito, así que capaz que explayarnos en un seminario entero que diga ChatGPT. Estaría muy bien, la verdad. Vale, vamos con eso, vamos con eso. Marvin, bueno, muchas gracias, señores. Muchas gracias. Ahora sí me despido, que aquí ya es tardísimo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.